Pues de todo esto también vamos a hablar. Ahora mismo ya parece que sí tenemos a nuestra invitada, doña María Dolores Álgora, investigadora senior en el Centro de Seguridad Internacional de la Universidad Francisco de Vitoria. Doña María, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Bien, muchas gracias. Bueno, me gustaría preguntarle lo primero de todo. Vamos a abordar en este tiempo largo, de forma larga y distendida, un poquito todo lo que ha sido la información a lo largo del día de hoy. Y lo primero que le quería preguntar es sobre Donald Trump, quien ha criticado duramente a España por no comprometerse a ese famoso gasto del 5% del PIB en defensa y ha amenazado con penalidades comerciales, es decir, imponer aranceles comerciales a España para intentar presionarlo. ¿Cómo valora usted esas presiones sobre países como España y qué efecto podrían tener en la cohesión interna dentro de la OTAN? Bueno, pues efectivamente España ha marcado una situación singular dentro de los países de la Alianza Atlántica. Realmente el gasto que propone el presidente Trump tiene una coherencia con su política de despegue de la responsabilidad financiera de Estados Unidos respecto a la Alianza Atlántica, respecto a la OTAN y además también tiene unas repercusiones importantes en los beneficios de su industria de defensa. Y esa política la ha trasladado al seno de la OTAN. El gobierno español lo que ha hecho ha sido desligarse tratando de expresar lo que entiende un gasto razonable y posible para cumplir con sus compromisos. Esto tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Tiene como inconveniente que crea una grieta dentro de la asociación, de la alianza, habiendo sido además tan expresivas las palabras del secretario general respecto a ese respaldo de la política americana. Pero al mismo tiempo, bueno, pues habrá que esperar también al paso de los años y los compromisos, porque no es la primera vez que en una organización internacional, sea esta o de otro índole, pues se comprometen los estados a unos tantos por ciento muy elevados en sus compromisos financieros y luego cuando pasa el tiempo esto no se cumple con esa realidad, con lo cual pues tiene un impacto político en lo que puede suponer de quiebra y ruptura de esa integridad de los socios. Puede tener una repercusión también de carácter político respecto al alineamiento de la OTAN respecto a la política concreta específica de Estados Unidos, que eso también tiene sus repercusiones, se puede hablar de esto, y bueno, luego puede tener también unos visos de carácter económico que tendremos que esperar en el tiempo a valorar si esta es una posición acertada o es o efectivamente esto es un descalabro de lo que puede ser la proyección de la alianza. Doña María Dolores, también me gustaría preguntarle, durante la cumbre hemos escuchado a Donald Trump que ha comparado los bombardeos contra Irán con Hiroshima, Nagasaki e incluso también ha insistido en que terminaron la guerra, es decir, que ha terminado la guerra, mientras que los informes oficiales, famosos informes oficiales militares estadounidenses, en principio, según la información que llegaba ayer de la CNN, que después negó la Casa Blanca, bueno, pues contradecían esa información de que había terminado la guerra y de que habían hecho daño, no habían hecho daño los bombardeos de Estados Unidos a los principales objetivos nucleares de Irán. Me gustaría preguntarle a raíz de esto, ¿cómo evalúa usted este uso retórico de la historia militar que ha hecho Donald Trump, comparando esos bombardeos de Irán a los de Hiroshima, Nagasaki, y su impacto en la percepción pública y diplomática actual?
Bueno, cuando el presidente Trump es un personaje político un tanto impredecible y sorprendente en muchas de sus declaraciones, y es difícil analizar qué es lo que quiere expresar detrás de afirmaciones pues tan directas, ¿no? Se entiende, por lo que hasta donde llega mi capacidad de análisis, que lo que ha querido simbolizar con eso que es el fin de un conflicto y el inicio de una nueva era. Por eso, porque ese fue el significado real de las bombas atómicas del año 45 y además precisamente lanzadas por el único país que ha lanzado hasta fecha de hoy bombas atómicas en el orden internacional, que ha sido Estados Unidos. Entonces, ha querido hacer una comparación, entiendo, de esa nueva circunstancia para el futuro y además, bueno, de la responsabilidad de Estados Unidos en el orden mundial que siguió después de la Segunda Guerra Mundial y, bueno, y queriéndolo comparar con lo que él aspira que sea el nuevo orden a posteriori. Pero efectivamente ahí hay bueno, pues una gran incertidumbre porque hay muchos elementos que no están definidos. La relación de Irán con Israel es una relación bilateral que no es como se ha demostrado, no es absolutamente controlable por Estados Unidos. Se ha dicho que habían llegado a un alto al fuego que Estados Unidos asegura, Irán contradice. En fin, hay una enorme incertidumbre en todas estas circunstancias. Es lógico porque se está viviendo un momento de máxima gravedad que puede suponer una escalada regional y además en una región tan sensible una escalada mundial. Pero realmente estas son las afirmaciones que ha hecho hoy el presidente Trump y de la misma forma que a principios de semana o finales de semana hacía otras, pues no quiere decir que sean unas afirmaciones definitivas. Quizás dentro de breves días nos veamos en otras circunstancias diferentes y otras afirmaciones que pueden ser incluso contradictorias a las actuales. Me gustaría también comentarle y preguntarle, precisamente el secretario general de la OTAN decía, Mark Rutte, en el día de hoy ha elogiado los ataques a instalaciones nucleares iraníes, mientras Irán los ha calificado de vergonzosos e irresponsables por parte de Estados Unidos. ¿Cree usted que la OTAN está provocando, se podría decir, una redefinición de su rol hacia una postura más ofensiva ante posibles amenazas nucleares? Bueno, vamos a ver, hay que saber quién es la OTAN, ¿no? Si evidentemente la palabra de su secretario general, pues inicialmente tiene que representar la posición de la alianza, ¿no? Y en ese sentido, pues vuelvo a insistir en que el secretario general, bueno, pues ha hecho unas declaraciones que lo que pretende es una estrategia de alineamiento con la posición, con la proyección exterior de Estados Unidos. Pretende dar una estabilidad institucional, pretende que también que Estados Unidos, que también ha sido muy crítico con la alianza, bueno, pues no se separe o se aleje de ella y que siga involucrado en su desarrollo, y esas pueden ser las intenciones que haya detrás de las declaraciones del secretario general Mark Rutte de la OTAN. Pero al mismo tiempo hay que decir que la OTAN es un conjunto de estados donde no siempre hay un consenso admitido, y entonces unas declaraciones tan fieles a lo que es la proyección norteamericana pues pueden crear también diferencias internas muy considerables. Hay que tener en cuenta que hay países muy destacados
implicados en ese sentido, no solamente dentro de la OTAN. La OTAN está compuesta por mayoría por países que también pertenecen a la Unión Europea y son países donde hay también un sentimiento de de alcanzar una soberanía estratégica, una autonomía que no sea ya un seguidismo completo de lo que es la política de Estados Unidos, y mucho menos en un contexto como en el que se está viviendo y que ponen en alto riesgo a la OTAN por su artículo 5 y los compromisos que ello implica, ¿no? De forma paralela, pues dentro de lo que es la política común de la Unión Europea, que va separada, pero bueno, son los mismos países, hay muchos acuerdos comunes, pues se está tratando de hacer otra serie tomar otra serie de medidas, como digo, de autonomía estratégica, de hacer una cooperación estructurada permanente y todo eso. Entonces, todo esto se va, dijéramos, un poco entrelazando con lo que ocurre en el seno de la OTAN. Y a pesar de las intenciones del secretario general, pues las posiciones de los países de Europa son diferentes. No es lo mismo los países del sur que, por ejemplo, los países del este, que se ven mucho más amenazados y son mucho más fieles a la política norteamericana que otros países, como es el caso de Francia o de Alemania, que abogan más por una autosuficiencia. También veníamos hablando, doña María Dolores, del tema de esa tregua por parte de ese alto al fuego entre Irán e Israel. Me gustaría preguntarle, ¿qué posibilidades ve usted de que esa tregua se mantenga con el paso de los días o se convierta en un acuerdo más duradero? ¿Cree usted que eso es posible, de que lleguemos a un acuerdo duradero? Porque escuchamos también a Donald Trump, que decía que ambos países estaban satisfechos con el punto al que habían llegado, pero decía que él no descartaba que dentro de un par de días volvieran de nuevo a atacarse. Bueno, yo creo que la tregua y la declaración de la tregua, o la intención de mantener esa tregua, porque parece que es más una intención que una realidad, tiene un carácter eminentemente táctico. Es decir, lo primero que hay que evitar es la escalada del conflicto al resto de la región, porque ya no son solo los proxies que tiene Irán en otros países de la región, que bueno, que ahora pueden estar debilitados, sino que bueno, pues que puede llegar a implicar a otros países muy importantes, como son los países del Golfo, que tenían también una proyección exterior, estaban viviendo por una transición, por unas transiciones económicas, políticas, una transición global muy importante, y esto les afecta de forma directa. Entonces hay una intención muy clara, táctica, operacional, de evitar que esto vaya más. Eso no quiere decir que esto sea un acuerdo duradero ni un acuerdo, y para eso es complicado, es muy compleja la situación, porque Irán quiere acercar su posición a la comunidad internacional, en el sentido de que, bueno, pues que hace alusión a que el ataque de Israel, fundamentado, bueno, pues en un análisis, podríamos decir, de principios de la guerra, en una guerra preventiva, no está contemplado por la seguridad internacional ni por el derecho internacional. Entonces, está fuera del marco del derecho. Irán está, pero Israel no está dispuesto a rectificar en ese posicionamiento. Lo ha dicho bien claro, que no va a cesar hasta que termine de alcanzar su objetivo. Pero al mismo tiempo, claro, Irán dice que esto no es un ataque ilegal dentro del marco del Consejo de la guerra legal de las Naciones Unidas, y que trata de explicar a la sociedad internacional su posicionamiento. Entonces, y al margen de estas dos posiciones está luego Estados Unidos,
que siguen, claro, teniendo un papel muy relevante en el Consejo de Seguridad, y al margen de las Naciones Unidas, que, bueno, que desgraciadamente pues no tienen el peso que deberían jugar en la región, o los países no respetan bueno, los dictámenes, las resoluciones de Naciones Unidas. Al margen de eso, bueno, pues Estados Unidos se da cuenta que está ante dos potencias militares, ante dos potencias estratégicas muy importantes, y que, claro, no tiene una capacidad de acción como a lo mejor el presidente Trump había especulado inicialmente, ¿no? Estamos en un mundo multipolar que ya es muy difícil, muy diferente, muy complejo y muy diferente a ese mundo que se había vivido durante la segunda mitad del siglo XX. La guerra de Ucrania nos había hecho pensar que habíamos vuelto otra vez a los parámetros de la Guerra Fría, pero en el fondo y en la realidad no es así. Ahora estamos en un ámbito, todavía no sabemos cuál es la respuesta clara que va a dar Rusia, porque también Rusia ha hecho otro ataque ilegal contra Ucrania. En fin, no sabemos cuáles son los intereses de China, que ha despertado especialmente en la última década y media, y bueno, pues ahora es una potencia que tiene que defender sus intereses en la región. Los ha defendido en otro ámbito más de carácter financiero, pero no sabemos, en fin, qué posiciones va a tomar cuando vea realmente estas amenazas. Con lo cual, es muy difícil saber si esto va a llegar a un acuerdo bilateral, porque esto sobrepasa las relaciones bilaterales, y la diplomacia multilateral lo tiene muy difícil. Por ejemplo, recientemente en el G7 se llegaron a acuerdos respecto a Irán y la no proliferación nuclear de Irán, pero no se han llegado a acuerdos en otros casos tan importantes como es el de Ucrania. Y si esto se complica, que tiene visos de poderse complicar, pues será muy difícil alcanzar unos acuerdos, y mucho menos de mano de una potencia o de dos potencias. Esto tiene una implicación internacional muy importante. También me gustaría preguntarle, estaba hablando de potencias, de esos acuerdos. Francia, Alemania, Rusia han pedido moderación de todo el tiempo que ha durado el conflicto, aunque todavía sigue con ese alto al fuego. Bueno, y han exigido también el respeto al alto al fuego. Entonces me gustaría preguntarle cómo valora usted el papel de actores como Europa o Rusia en este escenario. ¿Pueden ser mediadores efectivos en el tiempo que haya, es decir, en los próximos días, las próximas semanas? Bueno, vamos a ver, si nosotros nos atenemos a los parámetros que había anteriormente a que estallara de forma abierta este conflicto, como ha pasado ya en estos últimos días, Irán tenía un apoyo siempre y un acercamiento en estados como era el caso de Rusia, pero Rusia ahora está Rusia está en una situación de proyección exterior muy complicada por la guerra de Ucrania, y de hecho eso ha constituido parte de esa ventana de oportunidad estratégica que ha utilizado Israel, ese interés de Rusia ahora en otro conflicto, que era el de Ucrania. Y claro, ahí pues Rusia tiene un papel más débil respecto al apoyo que pueda dar respecto a Irán, pero le pueda dar a Irán por este contexto. Pero al mismo tiempo tenemos que decir también que no nos olvidemos que en los últimos años, a raíz de la última década, se produjeron los acontecimientos de las primaveras árabes en los diferentes lugares, especialmente en la región de Oriente Próximo, y el estallido que fue de la guerra de Siria, que se ha prolongado con el tiempo. Ha sido un escenario en el que Rusia ha vuelto a recuperar su capacidad como potencia mundial después de ese, dijéramos, cierto marginamiento que había tenido tras los años de la Guerra Fría. Eso le ha servido para volverse a potenciar como potencia no solamente en Oriente Próximo y Medio, sino además el dar salto y su capacidad como potencia mundial. Siempre ha sido la aspiración
administración del presidente Putin. Y bueno, pues ahora mismo está en una situación muy difícil Rusia, por lo que ya tiene que resolver con Ucrania, pero tampoco podemos pensar que va a perder su campo de influencia, si es que lo puede conservar dentro de la región de Oriente Medio. Es una incertidumbre, en este contexto es una incertidumbre saber cómo va a contestar Rusia. La Unión Europea siempre ha mantenido otras posiciones un poco diferentes. La Unión Europea puede tener un papel de mediación importante, puesto que ha apoyado las últimas rondas de negociaciones que estaba habiendo como un acuerdo nuclear regional promovido desde Omán, que tenía unos apoyos, también la Unión Europea estaba apoyando. Con anterioridad se había, en torno al año 2015 se había avanzado mucho, aunque no era la Unión Europea como organización, pero los países europeos, Francia, Alemania, habían avanzado mucho en las conversaciones de mediación con Irán para crear una política al menos de contención. Y bueno, Irán había respetado lo que era el Tratado de No Proliferación Nuclear, por lo menos en lo que estaba asociado al tratado. Luego no se ha podido demostrar en estos días, la propia Organización de Energía Atómica ha dicho que no ha podido demostrar en estos días todos esos argumentos que se dicen de que tenía una posibilidad de construir la bomba atómica de una forma inmediata y todo eso. Entonces, pues la Unión Europea puede jugar ahí un papel en la diplomacia. Pero, claro, antes hemos hablado de la situación de la OTAN, ahí ya también se crean ciertas brechas, porque si ahora la OTAN va a la OTAN es una organización aparte de la Unión Europea, pero comparten los socios y se comparte un pensamiento estratégico y ahí se compartía, porque precisamente el tema de Irán ha separado mucho la posición de Estados Unidos respecto a la de la Unión Europea. Y entonces ahora decir qué papel puede jugar dentro de la región, pues es complicado. La Unión Europea, en la tónica que ha seguido, va a apostar por la diplomacia internacional, por la diplomacia multilateral. Tiene que pasar por situaciones también muy difíciles, por toma de decisiones muy difíciles, porque ya ha advertido que si Israel no se atiene a los condicionamientos del orden internacional, además de que bueno, todo esto ha dejado al lado pues toda la posición de Israel respecto a lo que estaba pasando en la guerra de Gaza y demás, pero la Unión Europea sigue apostando por ese conflicto y porque se busca una salida razonable. Entonces, hay muchos elementos que se entrecruzan unos y otros y es muy complicado poder asegurar que se vaya a llegar a un acuerdo duradero o que se vaya a tener en cierta eficacia la mediación de los diferentes actores internacionales. Estamos en un mundo multipolar donde las alianzas pasan muy rápido, los actores tienen sus propios intereses estratégicos y aunque las organizaciones pueden jugar un papel importante, también puede haber fisuras internas que las paralicen y es un poco lo que le puede pasar a la Unión Europea en la región. Doña María Dolores, me gustaría también preguntarle, se habla de la posibilidad de reactivar negociaciones nucleares con Irán, aunque el Parlamento iraní ya ha aprobado un proyecto de ley para suspender la cooperación con el OIEA. Por lo tanto, ¿se perfila en el horizonte una salida diplomática o por el contrario se afianzará un conflicto estratégico de largo plazo en Oriente Medio? Bueno, pues mi respuesta viene un poco a ratificar lo que ya he explicado. Efectivamente,
El régimen iraní es un régimen, tiene un parlamento, es un régimen constitucional, parlamentario, un régimen representativo, aunque no sea el estilo que nosotros entendemos exactamente, pero sí que es en este sentido. Y bueno, y hay un orden interno que tiene el régimen de los ayatolás y que, bueno, si se ha tomado esa decisión en el Parlamento, eso ya supone un fortalecimiento interno del régimen, que es otra de las cuestiones que ahora se ponen en duda, pero eso supone una institución, un reforzamiento de esa institucionalización del régimen. Supone que ese régimen ahora puede establecer condiciones, porque además tiene una legitimidad internacional, más que legitimidad, una legalidad internacional, y en lo que ha sido el proceso de desencadenamiento de este conflicto. Y bueno, pues vuelve a suceder pues todo lo que he comentado anteriormente. El régimen puede salir incluso internamente reforzado de esta posición. Y luego hay otra cuestión que es importante también señalar y que creo que no se puede perder del horizonte, y es que yo he hecho antes una breve mención a estas conversaciones en las que incluso también participaba Estados Unidos de una forma sorprendente, porque el propio presidente, porque durante la época de la presidencia de Obama fue cuando hubo, y coincidió además con la presidencia en Irán de Hassan al-Rouhani, que dentro de ese conservadurismo era una persona muy abierta al diálogo, pues todo eso que había pasado hasta el 2015 se rompió, y se rompió justamente, y se había alcanzado mucho en el 2015, y se rompió precisamente a partir del 2018 con la llegada de Trump al poder. Ahora, de una forma sorprendente o contradictoria, es el propio Trump el que hasta hace poco ha estado apoyando también esa ronda de conversaciones para mantener un acuerdo nuclear en la región, patrocinado por la iniciativa de Omán, pero que han participado y apoyado otros países. Y ahora, bueno, pues al fin y al cabo, este ataque que ha producido Israel sobre Irán, pues ha roto ya ese contexto, ha roto ese contexto. Quizás no se hubiese, ¿por qué? Porque en ese contexto lo que se hubiese llegado era una política de contención nuclear, pero la intención de Israel no es una política de contención, es una política que va mucho más allá, una política que pretende desmontar todo el régimen de los ayatolá, cuestión que, hombre, yo creo que todo el mundo, bueno, pues de una forma razonable, pues se gustaría que Irán tuviera otro régimen interno, pero no es una cosa tan sencilla, y está desligada la situación nuclear del progreso interno, de la situación interna. Son escenarios diferentes, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahora lo que vemos al final, que es que estamos en una situación donde todo eso se ha desestabilizado, y Estados Unidos pues ha reaccionado también de una forma un tanto sorprendente respecto al posicionamiento de diálogo que estaba teniendo en las últimas reuniones y acercamientos con Irán, ¿no? Y luego la posición de Arabia Saudí también es fundamental, ¿no? O sea, es que hay muchos puntos que analizar en esta región en este momento. María Dolores, me gustaría también preguntarle, desde su experiencia en el Centro de Seguridad Internacional, ¿cómo diría usted que este repentino aumento de la tensión en Oriente Medio impacta la seguridad global y la formación de futuros expertos, como da usted en España? Es decir, ¿cómo afecta ese aumento de la tensión en Oriente Medio, en el conflicto entre Israel e Irán, impacta a la seguridad global y la formación de futuros expertos aquí en España? Bueno, vamos a ver, la región de Oriente Medio es una región estratégica fundamental, porque
hay que tener en cuenta el posicionamiento geográfico y la geopolítica, cómo influye, ¿no? El posicionamiento geográfico, aunque sea simplemente levemente, cualquiera que mire el mapa, es que la región, estamos hablando de una región de tránsito, es una región crucial para todos los factores que podemos decir de carácter económico, también de carácter político, está en un sitio estratégico y súper sensible, es un área muy sensible. No es como hay muchos conflictos internacionales latentes y que pueden resurgir en cualquier momento. Estamos hablando de la situación de Taiwán, de Corea del Norte, pero es que la región de Oriente Próximo y Oriente Medio es una región que afecta a 3 continentes de golpe. Es que afecta a Europa, afecta a todo el corazón asiático y a los países que hay alrededor, afecta también incluso al posicionamiento de los países dentro del continente africano, especialmente a los países del norte de África que forman parte de ese mundo musulmán, ¿no? Entonces, pues es una región de una sensibilidad especial, ¿no? No estamos hablando de un conflicto que pueda surgir en América Latina, que puede ser muy importante, pero nosotros cogemos un escenario más lejano o en el Extremo Oriente, ¿no? Es que esto abarca todo al mundo entero, ¿no? Entonces, pues en ese sentido, efectivamente afecta a la paz global, porque viviendo en una era de relaciones internacionales, que es una era completamente globalizada, nosotros estamos viviendo además también, si nos trasladamos a otros ámbitos, ¿no? El ámbito de transformaciones energéticas, el ámbito de hidrocarburos, es que toda nuestra industria, toda nuestra economía pasa por el desarrollo de la región y por la estabilidad de la región, como es bien sabido, con lo cual pues sí que puede haber un impacto global. La guerra de Ucrania ha tenido un impacto sobre escenarios mucho más lejanos, por ejemplo, el continente africano mucho más lejano, y la guerra de Ucrania ha tenido también impacto en este continente. No dijéramos que geográficamente ya es que es una zona nuclear en el mundo en el sentido geográfico, ¿no? Entonces, pues en ese sentido afecta a la estabilidad global en muchos sentidos, ¿no? Económico, político, si hablamos también de sociedades en muchos ámbitos, ¿no? Y luego, en cuanto a los estudios de relaciones internacionales, pues siempre pasa, ¿no? Yo a lo largo de mi carrera profesional he visto, pues desde las guerras de los Balcanes en los años 90, pues que ya suscitaron un interés internacional fortísimo, un empuje de los estudios de relaciones internacionales en España. Todo el mundo hablaba de los Balcanes, en fin. Luego, cuando hemos visto, pues también después, cuando la guerra del Golfo, también ha habido un impulso de los estudios internacionales, o cuando hemos visto también, no solamente momentos de conflicto, sino también momentos de distensión, como ha sido pues todo el europartenariado mediterráneo hasta la primera década del presente siglo. Luego han venido las primaveras árabes, han venido también la guerra de Ucrania. Estamos viviendo, en definitiva, todas las situaciones internacionales, ya sean situaciones de conflicto o situaciones, en fin, de distensión, donde haya ciertos progresos, porque la comunidad internacional tiene también algunos progresos. Pues todas estas cuestiones, pues indudablemente afectan, suscitan el interés de la opinión pública, pues, y todo ello afecta también al interés de los estudios internacionales. Se reprograman pues planes de estudios, hay un mayor interés, una mayor demanda, en fin, tiene un impacto, el impacto mediático de de estas situaciones internacionales efectivamente tiene un reflejo en el mundo académico importante. Doña María Dolores, también en las últimas horas se ha hablado mucho del famoso artículo 5 de la OTAN, pues le quería preguntar sobre él. Es decir, la OTAN con Estados Unidos en primera línea han participado indirectamente al respaldar o validar esos ataques que hemos visto en el conflicto de Oriente Medio. Entonces, ¿cree usted que esto
ha podido comprometer en algún momento el principio de defensa colectiva, el famoso artículo 5, y distorsionar la función original de la alianza, es decir, de la OTAN? Vamos a ver, nosotros, el artículo 5 es un artículo defensivo, de seguridad colectiva, y lo mismo que se habla del artículo 5 de la OTAN, pero nosotros en la Unión Europea tenemos el artículo 47, que también tiene el principio de defensa colectiva y entonces de seguridad colectiva. Lo que pasa es que son artículos que tienen un carácter esencialmente defensivo, o sea, no es que un país se implique en un conflicto internacional, sino que inicialmente la amenaza tiene que venir de fuera hacia adentro. Es decir, por eso, por ejemplo, cuando un caso muy claro fue cuando los atentados del 11S, el presidente Bush inmediatamente declaró que era un ataque de guerra, ¿no? ¿Por qué? Porque no como un ataque terrorista, sino porque eso suponía una implicación y la puesta en marcha de una serie de artículos internacionales que dan legalidad que le pueden dar una legalidad a las intervenciones internacionales, ¿no? Entonces, en fin, aunque en la alianza tenemos el artículo 5, todo artículo es susceptible de interpretación, porque también hemos visto a lo largo de los años el artículo 5 de la OTAN, bueno, pues también fue variando. Después, por ejemplo, en la cumbre de Praga, creo recordar que en el 2006 también se cambió, también por eso la intervención de la alianza en Afganistán, porque hubo una evolución y una interpretación nueva de los artículos internacionales y que convirtió en legal la intervención que se hizo en Afganistán, que no respondía exactamente al artículo 5. Bueno, es decir, que cuando los conflictos se extienden y van escalando, bueno, las decisiones políticas, según vaya evolucionando la situación, pueden ir llegando a diferentes posicionamientos y a diferentes interpretaciones de la legalidad internacional. Y entonces, bueno, pues el artículo 5 es un artículo que puede ser interpretado o reinterpretado, pero a día de hoy lo que refleja es la seguridad colectiva, es decir, que si un Estado de esa organización es atacado por otro, todos los demás tienen la responsabilidad de el apoyo en su defensa, pero no quiere decir eso que individualmente un Estado de esa organización pueda tener una proyección o una intervención internacional y que eso ya arrastre de forma automática al resto de los Estados que pertenezcan a esa organización. Pero siempre todo susceptible de interpretación, como ya ha pasado en otros contextos internacionales. Para finalizar, doña María Dolores, me gustaría preguntarle también de nuevo, desde un enfoque académico, que me diga usted, por último, ¿qué le diría a la audiencia que nos está viendo ahora, que está interesada en este conflicto de Oriente Medio y sobre todo en estos temas que es de los que estamos hablando, un poquito de la geopolítica? Bueno, ¿qué le diría usted a la audiencia que esté interesada en estos temas para que puedan seguir rigurosamente estos acontecimientos y sobre todo entender sus implicaciones estratégicas? Bueno, pues primero que estamos en una región donde yo cuando explico mis clases en en la universidad, en los niveles de grado, de másteres que puedo impartir, demás sobre la región, pues siempre digo que esta región concretamente tiene dos adjetivos que la caracterizan desde un punto de vista estratégico, ¿no? Que es el de complejidad y conflictividad. Luego hay otras versiones de esta región que no son tan mediáticas, pero que también nos llevan a una esperanza y un progreso dentro de la región. Lo que pasa que no tienen ese impacto mediático. Es decir, no todo lo que sucede en estas regiones es falta de progreso. Hay transformaciones muy importantes y que además están en el background de la interpretación y del análisis. Por ejemplo, se habla muy poco de la transformación
transformación por la que están pasando los países del Golfo, que es crucial y va a ser crucial para el orden internacional en el futuro y es muy positiva, ¿no? Pero de eso no se habla tanto. Lo que pasa que lo que impacta, lo que sale en los medios, pues es lo que produce esta cierta alarma internacional, porque supone una desestabilización del orden, como es lógico, forma parte de la naturaleza de los medios de comunicación y demás, más que otros aspectos. Entonces, bueno, pues es verdad que hay que tener, los que escuchen, por supuesto que hay que seguir los medios, que juegan un papel fundamental en la información, yo lo sigo. Hay que ser riguroso en la selección de medios, hay que ser, yo a mis alumnos les comento que hay que ser equilibrado, no solamente coger, los medios tienen tendencias y no cogerlos todos del mismo signo, sino ver diferentes oportunidades y en diferentes versiones. Y luego también yo recomendaría respecto a los medios, bueno, pues hacer caso. Hoy en día vivimos en un mundo de inteligencia artificial, que estamos avanzando de una forma, pasos de gigante, donde se pueden consultar los medios internos regionales de los diferentes conflictos, en este caso que estamos viviendo en la región de Oriente Medio, porque es que la versión que nosotros encontramos de las cosas es completamente diferente en muchos casos. Nosotros la versión que tenemos es la versión occidental de lo que está pasando en el mundo, pero no quiere decir que esa sea la versión de todo el mundo. Entonces hay que ir a ese análisis, hay que conocer cuál es el posicionamiento de los diferentes. Eso respecto a la fuente de documentación rápida y más inmediata, que son los medios de comunicación, que es en lo que las personas, el ciudadano medio que no está implicado en estos conocimientos, pues se vale de ello. Entonces, eso para entrar. Pero cuando ya uno entra ya en un análisis un poco ya más profundo, pues vuelvo a decir lo mismo. Hay una serie de think tank, centros de documentación que tienen diferentes signos, que tienen un rigor y que se supone que inicialmente pues en estos think tank pues colaboran, trabajan personas que son personas dedicadas profesionalmente o al análisis estratégico y al análisis geopolítico. Y vamos a decir una cosa, es muy importante la labor de los medios, pero es que la labor de conocimiento profundo y de investigación, aunque sea más ardua, aunque sea más difícil leer un artículo de carácter científico, detrás hay un conocimiento y una experiencia que muchas veces no tienen la inmediatez de los medios, y mucho menos sin despreciar a nadie, porque yo también las escucho y muchas veces me suscitan pensamientos o en algunas líneas, pues hombre, no se puede comparar la versión que puede dar unas personas dedicadas al análisis estratégico, ya sea en el ámbito académico o institucional de otra índole, o de organizaciones o de empresas, que hay analistas muy profundos y que nosotros los formamos desde la universidad, que simplemente, bueno, pues con el comentario diario que se puede producir en una tertulia televisiva o de radio o demás, ¿no? Sin quitar, bueno, el valor y la función que eso tiene, que yo no desprecio y que yo también las escucho, pero pero yo, en definitiva, bueno, pues recomendaría distinguir y saber buscar las calidades según lo que a uno le interese. A lo mejor a uno no le interesa entrar en un análisis tan profundo y se conforma con una apreciación pues más ligera. Bueno, pues ya está, cada uno busca lo que quiere saber de la sociedad internacional. Hay algunos que nos dedicamos profesionalmente a esto y no quiere decir que no nos parezca bien lo que otras personas aportan, pero bueno, hay que saber distinguir entre unas cosas y otras. Pues doña María Dolores, le agradezco enormemente su opinión, su punto de vista y sobre todo eso, como dice, que nos escuche a nosotros, que escuche otras voces, que cuanto más informado esté, más información podremos tener sobre hacernos una idea de lo que pasa en el conflicto. Podrá hacerse una idea más grande y más amplia la persona que nos escuche y que nos vea a través de su ordenador, su móvil o incluso su televisor. Por lo tanto, le agradezco este tiempo tan largo que hemos tenido, esta charla y este espacio que hemos tenido con usted.
en Negocios Televisión. Pues es muchas gracias. Los medios de comunicación hacen un papel muy importante, ¿eh? O sea que yo he sido también profesora muchos años de periodistas y los apoyo y les pido que sean rigurosos y es importante, es muy importante la labor que hacéis y también para nosotros mismos. No quiere decir que nosotros estemos en la posesión de la verdad siempre en nuestros análisis. También hay situaciones muy complejas en las que uno puede tener una visión que a lo mejor luego no es la que se esperaba, ¿no? Pero bueno, muchas gracias a los medios también. Muchas gracias a usted por pasarse por Negocios Televisión y darnos su punto de vista de nuevo.